Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes esta noche y hablarles acerca de la Gran Comisión. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos siguieron a Galilea, al monte que Jesús había designado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias por este día. Gracias por tu bondad, tus muchas misericordias. Te alabamos, Señor, te adoramos por todo lo que has hecho, por todo lo que eres. Señor, te pedimos, por favor, oh Señor, inclina tu rostro hacia nosotros y ayúdanos en esta noche. Y te pido, Señor, por esta congregación, que crezca en su conocimiento de Cristo, que entienda sus responsabilidades, pero en el contexto, Señor, de tu fidelidad y poder. Padre, por favor, ayúdanos. Somos tan débiles y pequeños, tan pequeños, Señor. Así que, por favor, por la causa de tu Hijo, por el bien de tu pueblo, para tu propio gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es bien interesante que antes del versículo 16 vemos lo que el mundo está haciendo. En el versículo 11 dice que mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Tú ves lo que está ocurriendo aquí? Dos fuerzas, una que parece ser gigantesca. Vemos aquí de los poderes, de las autoridades religiosas, el poder secular, se han reunido con el propósito de negar el mensaje mismo que estos débiles pescadores estaban listos para ir a proclamar. Creo que es algo bueno para que un hombre no solo que medite sobre la grandeza de Dios, sino que también medite sobre la pequeñez de sí mismo. Tú y yo no podemos respirar apartados de la gracia y el poder de Dios. No podemos hacer nada, sino más bien negarle, apartados de la gracia y el poder de Dios. No hemos contribuido nada a nuestra salvación, exceptuando nuestro pecado. No podemos mantenernos a nosotros mismos. Somos completamente dependientes del poder de Cristo. Pero verás, ese es el punto de la salvación desde el principio.
La redención no se trata de ver lo bien que podemos avanzar o todo lo que podemos hacer y luego ser recompensados al final. No se trata de eso, nunca ha sido acerca de eso. Siempre ha sido acerca de la revelación de la persona de Dios y la demostración de su poder. De eso se ha tratado siempre. Y verás, eso tiene que darnos gran confianza de saber que no se trata de nosotros ni el despliegue de nuestra habilidad, pero siempre ha sido por Él y por lo tanto su plan no fallará. Y déjeme llevarle a un pasaje que le puede parecer extraordinario, el por qué estaremos mirando ese texto. Pero en Ezequiel 36, por un momento, versículo 22. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestren mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Verás, la redención del alfa hasta la omega se trata de Dios revelándose a sí mismo a una creación que va más allá de nuestra comprensión, a principados y potestades, dominios. Ese es todo el propósito de la cruz. Ese era todo el propósito, incluso de la caída, de colocar todas las cosas para que Dios se revelara de una manera que podemos decir en nuestro conocimiento limitado que no podía suceder sin el plan que Él planeó. ¿Lo ves? Y quiero que mire algo también, y esto se aplica a la Gran Comisión. En el versículo 24 voy a añadir algunos pronombres por énfasis, porque yo los tomaré de las naciones, yo los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces yo los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos yo los limpiaré. Además, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y yo quitaré de su carne el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne. Y yo pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién es el centro de todo esto? ¿Quién está obrando aquí? ¿Quién está mostrando su poder? Recuerda la gran prueba a Moisés, ¿cierto? Así que los israelitas han pecado y pecado y Dios prueba a Moisés. Moisés, salte, apártate de en medio, los voy a matar a todos y yo voy a hacer otro pueblo. ¿Y qué es lo que le responde Moisés? No puedes hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque entonces tus enemigos dirán que aunque eres poderoso para libertarlos de Egipto, no fuiste poderoso para entrarlos a la tierra que prometiste. En otras palabras, tu reputación está en juego. Ahora, honestamente, ¿qué es más grande? ¿Israel siendo sacado de Egipto o Israel siendo sacado del pecado? ¿Cuál es más grande? ¿Israel siendo sacado de Egipto por la carne, por la sangre de un cordero, o el verdadero Israel sacado de Egipto por la sangre del cordero? Honestamente, ¿piensa que Dios va a permitir que este plan falle? No. No va a permitir que falle. Para ti, la certeza del éxito si te lleva a ser pasivo, y debes tomar un curso de teología sistemática de Sam Waldron, porque la soberanía no debe llevarte a la pasividad, porque el tema es que eso te anime a darlo todo que tienes. Yo recuerdo hace muchos años viendo a un atleta olímpico
y ganó la medalla de oro. Y le preguntaron acerca de su entrenamiento y él dijo que hace 2 años, aunque había entrenado toda su vida, que hace 2 años antes de la competencia, algo pasó. Él empezó a dudar de que él ganaría. Así que él empezó a concentrarse en cómo puedo aceptar la derrota y cómo puedo explicarle a todos que esta aventura de toda mi vida va a terminar en derrota. Y en el momento en que él aceptó eso, él dijo que su entrenamiento empezó a declinar. No podía levantarse en la mañana. No podía avanzar a través del dolor. ¿Por qué? Porque va a perder. Pero no vamos a perder. Porque se trata de Él. Por eso es que en la Gran Comisión y a través de la Escritura lo vemos siempre yendo por el débil. Ya ves. Gedeón, el guerrero valiente, se está escondiendo. ¿Ves? Pequeño David, un hombre. Verás, porque él pone estos escenarios en los cuales él va a ganar, pero él quiere ganar con el instrumento más débil posible. Gedeón une un ejército y le dice, mira, ese ejército está muy grande. No, todavía está muy grande. No, mira, dejen las espadas, les voy a dar unas antorchas y unas lámparas. ¿Por qué? Porque para que cuando la victoria suceda, se trate de Él. Cada parte de eso sea para con Él. Todos están buscando y lo vean a Él. Y eso es lo que está ocurriendo en la Gran Comisión. Podemos dar nuestras vidas porque la victoria es cierta, es tan certera. Esa es la manera como todo es en la vida cristiana. Por ejemplo, muchas personas tienen miedo de intentar cosas porque pueden fallar. Y se quedan sus vidas allí llenos de temor. Déjeme darle un ejemplo. Alguien pone una cuerda desde este edificio a otro de la misma altura y me dice que camine por la cuerda. Yo no voy a hacerlo. No lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Temor? ¿Miedo irracional? No, no tengo esa habilidad. Pero si alguien me dice, hemos colocado una malla alrededor que si caes, no solo no te va a hacer daño, sino que va a ser divertido. Entonces yo voy a caminar por esa cuerda. Eso es lo que me dice la gracia a mí. Verás, Babe Ruth dijo, dice que era el campeón de los home runs, pero también de los que habían sido ponchados. Cuando entiendes de qué se trata la revelación del poder de Dios, el temor se disminuye. Especialmente el temor en cuanto a la participación en la Gran Comisión. Dice, y hablarás a este monte y se moverá. Honestamente, creo que pudo estar hablando del monte político y religioso de la jerarquía judía. Él dice sí, porque piensen eso. En ese momento, 12 hombres, pescadores, faltos de educación, y todo el liderazgo de las naciones
Y ahora están haciendo lo mismo, se están preparando para una gran calumnia. Si van a proclamar este mensaje y a cumplir esta comisión y van a empezar en medio de esta calumnia. ¿Ves eso? Ataque por todos lados. Pero ahora veamos el versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea. Perdieron uno. Pero Cristo no perdió a sus elegidos. Sí, ellos están perseverando. Están perseverando porque Él les guarda. Porque ellos estuvieran en el mismo lugar con Judas. A no ser por el decreto de Dios en el poder de Cristo. En Tolkien, hablando acerca del rey, y el rey tiene una prueba, tiene que ir a la tierra de los muertos y se lleva a muchos de esos hombres, pero hay especialmente un enano que está aterrorizado de seguirlo hacia ese lugar. Y el enano está allí en esa gran contradicción. Porque dice, mira, sí, yo soy un enano, yo vivo bajo tierra, pero estoy aterrorizado. Pero tarde o temprano, el miedo se va y él sigue al rey así bajo tierra a luchar contra el ejército de los muertos. Y mientras los hombres van atravesando allí, todos los que están detrás del rey están aterrorizados. Luego se dan cuenta de algo. Están siendo sostenidos en el lugar, no por su propio poder, sino por la voluntad del rey. El rey está con él allí. Esa es una buena ilustración. Esa es una buena ilustración. El tener esa disposición y obrar. No solo se está sentado allí a la diestra de Dios intercediendo, está sentado allí y poder fluye de él hacia su pueblo. Sé que tenemos lo que dice Juan capítulo 15, donde se nos habla de la viña y los pámpanos, y es algo hermoso, que vida fluye de Cristo hacia su pueblo, pero lo que quiero que usted vea es que no es meramente vida, es poder. Y entre más eso ves tu debilidad, más te aferras a Él. Más su voluntad, su vida y su poder. Verás, cuando ves hombres que estudian la palabra de Dios y oran mucho, ¿sabes qué es lo que haces? Muchas veces cometes idolatría. Los miras y dices, oh, ellos son especiales. Ellos tienen gran fuerza de voluntad. Tienen esta disciplina. No, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Déjenme explicarles eso con una ilustración de mi vida. Yo me moví a Perú y era joven y yo pensé, bueno, voy a aprender a surfear porque es uno de los lugares donde se surfea mucho. Entonces yo le pedí a uno prestada y yo vi una bandera roja, pero no había entendido que la bandera roja es de no ir al agua. Y yo salí allí, me asusté mucho, las olas venían, yo estaba allí sosteniendo con todas mis fuerzas y de repente alguien detrás de mí y me volteo y había un joven y yo era como 2 veces más grande que él, pero él estaba literalmente aterrorizado. Y yo pensé, voy a acercarme, debo ayudarlo. Y yo me acerqué a su cuerda. Y yo dije, bueno, si le tomo de esta cuerda, él me va a arrastrar y los dos nos vamos a ahogar. Entonces habían algunos surfistas allí y yo empecé a llamarlos y ellos vinieron. Ellos eran jóvenes fuertes que eran verdaderos surfistas. Habían varios de ellos y yo pude ver que ellos estaban aterrorizados, tratando de rescatar a este joven.
y llevarlo a la orilla. Ahora, quiero que piense acerca de algo. Creo que en ese momento yo pude haberlo partido en dos. Pero aquí tienes buenos atletas a su alrededor que están aterrorizados. ¿Por qué? Porque si él toma a uno de ellos, lo va a ahogar. ¿Qué es lo que causa que su fuerza, esa tenacidad, ¿qué lo llevó a eso? ¿Fue la fuerza de voluntad? No. ¿Fue la fuerza física? ¿Qué fue? Él sabía que si no se agarraba de algo, se iba a morir. Y fue en ese terror, sabiendo que él no podría sobrevivir si no se agarraba tenazmente de algo, como un peleador de jiu-jitsu brasilero. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Yo he descubierto que los hombres que estudian las escrituras mucho no es por algún tipo de cosa secreta y disciplina natural, es porque temen de su propia sabiduría. Y es que ellos saben que ellos morirán sin la verdad de Dios. Que oran mucho, porque oran mucho, no es porque son disciplinados, no son porque son super espirituales, es porque han captado un vistazo de lo débiles que son y por eso se aferran a Cristo y se aferran a la obra de Cristo con todo lo que tienen, porque es todo lo que tienen, no tienen muchas cosas. Los grandes maestros son aquellos que han visto dentro de ellos y saben que no tienen nada, cero sabiduría, no tienen nada que ofrecer. Así que si van a ir a hacer algo, si van a decir algo que sea verdadero, debe venir de la palabra de Dios. Y cuando tú ves a las personas que oran, es porque miran por dentro y ven, oh, en mí todavía hay un traidor. Dentro de mí no hay poder. Pero si Él no me da vida, si Él no me ayuda, estoy perdido. Estoy perdido. Así que es lo opuesto. No es el fuerte, es el débil. Y por eso es que Spurgeon decía que él apreciaba las olas que lo alojaban a la roca. El problema no es en la gran comisión de que tú eres muy débil. El problema es que no sabes lo débil que eres. Y te engañas pensando sobre tus propias fuerzas. Verás, hay algo, habla mucho de lo reformado, de lo que es reformado y lo que no es reformado. Escuche, intelectualmente abrazar una doctrina calvinista de la salvación no te hace reformado. ¿Necesitas entender eso? Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres reformado en tu lectura de la Biblia? ¿Eres reformado en tu matrimonio? ¿Eres reformado en tu vida devocional? ¿Eres reformado en tu relación con el mundo? Verás, la reforma no se trataba acerca de la doctrina, se trataba de la sola escritura y de que de esa doctrina fluían las demás doctrinas, pero el genio de los puritanos y de los primeros bautistas era esto. Era siempre reformando. Ellos miraban la escritura y estaban aprendiéndola más y más cada día. Y mientras la aprendían, ellos querían que cada aspecto de sus vidas se conformara a la palabra de Dios. Eso es reforma. Verás, eso es reforma. Y dices, ¿por qué hablas de esto? Porque ¿qué vamos a hacer si tenemos este hermoso palacio sin fundamento y emocionarnos sobre la gran comisión sin entender lo básico de la vida cristiana? Verás, los 11 discípulos procedieron a Galilea. Aquí tenemos al monte que el Señor había designado. Aquí vemos algo. Aquí tenemos algo que cambia el mundo. Y tú dices, ¿qué es? La simple obediencia. Él les dijo que fueran a cierto lugar y ellos fueron. Simple obediencia. ¿Necesitas aprender? Sí.
Pero aún más importante, tú y yo necesitamos obedecer lo que sabemos. Y allí nuestra santificación aumenta con nuestro conocimiento. Porque mientras nuestro conocimiento crece, vemos obediencia simple. Ahora en el versículo 17, cuando le vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. ¿Qué vemos allí? Bueno, la palabra de Dios es un espejo. Y yo veo mi reflejo allí. Yo creo que muchas personas, creo que quizás lo primero que te va a pasar cuando vayas a la gloria es que estos 11 y el apóstol Pablo van a estar allí y te van a arrinconar porque has hecho algo de ellos que nunca lo han sido. ¿Cómo es posible que siempre le atribuimos algún tipo de... Cuando vemos una extraordinaria persona, ¿cómo es que siempre parece que atribuimos esto a ellos? En vez de la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Dios no buscó por toda Inglaterra mirando a Spurgeon. No, Dios hizo uno. Él hizo un Spurgeon. Él lo hizo. ¿Ves eso? Y si Dios retira su gracia de Spurgeon, y creo que probablemente durante su vida hubo varios momentos donde se retiraba la gracia y las personas lo pudieron ver como un hombre. ¿Ves eso? Vemos que la gracia se retira un poco y Pablo y Bernabé discuten sobre Juan Marcos. Verás, los hombres son hombres. Y en vez de desanimarte, eso debe hacerte feliz porque significa que hay esperanza para nosotros, porque tú y yo, como estos hombres, somos una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de adoración y egocentrismo. Somos una mezcla de obediencia y desobediencia. Somos una mezcla de fe y de incredulidad. Y tú te ves en el espejo y te preguntas, ¿cómo es posible que Dios pueda alguna vez usar a alguien como yo? Porque Él es Dios. ¿Tú crees que Dios está como en una especie de guerra con el diablo y nos está llamando para hacer un super equipo de élite para ayudarlo? No es lo opuesto. Dios ve al diablo y dice, no solamente te voy a derrotar, no, voy a incluir a esta gente y aún así te voy a derrotar. Nosotros somos, en un sentido, como si Dios estuviera peleando con una sola mano. No es que Él nos traiga para hacerlo más fácil. ¿Ves eso? Una de las cosas en las que veo que los padres tienen problemas cuando les instruyo es que tienen hijos jóvenes o hijas jóvenes en quieren salir y no incluyen a los niños en el edificio. ¿Por qué? Porque toma 4 veces más. Ese eres tú y tu relación con la Gran Comisión. Así que cuando les vio, le adoraron, pero algunos dudaron. Algunas veces, cuando veo que las personas se me acercan, que me están hablando, están viendo algo que yo escribí o algo que prediqué y les hace dudar en cuanto respecto a su llamado. Eso me sacude. ¿Por qué? Inseguridad, ¿cierto? No verás ninguna inseguridad en Cristo. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús vino y les habló. Jesús sabe con qué está trabajando.
Él ve nuestra debilidad. Él ve nuestro fracaso. Él ve incluso las cosas más grotescas que podamos hacer. Y es dudar de Él. He dicho esto tantas veces. Yo le he dado razones innumerables para abandonarme. Todos tenemos. Pero ni incluso el peor de los pecadores, dudando de su carácter y de su habilidad, puede alejarlo o disminuir su amor por nosotros. Porque cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Este verbo aquí, distazo, como ese doble ánimo, ¿acaso no somos nosotros? Un pie en la fe y un pie en la incredulidad. Es la misma palabra cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y empezó a ver las olas y empezó a dudar. ¿De qué dudó? Él debía confiar no en sí mismo, sino en aquel que le llamó. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos avanzar. Ahora, y dice algo aquí en el versículo 16. Y Jesús vino y les habló. ¿Sabes lo que ellos necesitaban? Ellos necesitaban mirar mejor a Jesús. Esa es la cura para todo. No estoy bromeando, no estoy exagerando y eso no es hipérbole. La cura para toda duda que tengamos es ver mejor a Jesús. Isaac Ambrose mira a Jesús. Los puritanos, el ideal, por una vez que te ves a ti, dale 10 miradas a Cristo. Verás, todo cambia mientras creces en tu conocimiento de quién es Cristo, mientras tienes una imagen más clara de Cristo. Yo creo que ese es el propósito principal de la predicación. A mí me encanta Job 28. Y atraviesa roca sólida, mueve montañas y hace que una antorcha arriesgue. ¿Y sabe qué es? Ese es el estudio del pastor. Job 28. Porque ese es su trabajo. Tú tienes personas en tu iglesia que son mecánicos, carpinteros, ingenieros y doctores y sus vidas están tan ocupadas. ¿Y tú sabes qué? Tú has sido llamado a hacer algo. Ellos están llamados a estudiar, pero no pueden hacerlo como tú. Tú eres llamado a estudiar por ellos. Tú has sido llamado para ir a esa habitación solo e ir allá. Y es como ir en una excursión y hacer todo lo que sea necesario para que el domingo en la mañana tú les puedas mostrar a Jesús. A Jesús. Ese es tu trabajo. Y entre más ellos ven de Cristo y de la más grande revelación de Cristo que es la cruz, entre más ellos ven de Él, más fuerte será. Veo tantos pastores que constantemente hablan de qué se debe hacer, qué se debe hacer. Pero parece que no hay poder en la congregación para hacerlo. Creo que la más grande necesidad del alma convertida es entender más y más del amor de Dios en Cristo. Y entre más entiendas del amor de Dios en Cristo, dice, el amor de Cristo me constriñe, me mueve, me impulsa. Y ahí ves de nuevo, es el gran amor por Cristo. No es lo que él está diciendo. No es que el amor de Pablo a Cristo. No está diciendo que su amor por Cristo lo impulsa a la gran comisión. Él está diciendo es el amor de Cristo por él. Cristo, es su amor interminable, continuo, incomprensible, en su amor por Pablo, llevándolo a sufrir aún el martirio. Él estaba allí, fue capturado,
Pero él estaba capturado por el amor de Cristo, que es lo que siempre necesitamos. Más grande vistazo de Cristo. Y cuando Jesús viene, pero no solamente se queda allí, le habla con ellos. También necesitamos una visión más grande de Cristo a través de su palabra, a través de su palabra, a través de su palabra. Él les habla a ellos. Me pregunto qué le dice. Bueno, tú lo ves aquí. Pero aún si no lo hicieras, porque el que está hablando aquí es el que dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Puedes imaginarte estando allí? Ahí está el Cristo resucitado. Tú estás temeroso, dudando. Miras detrás de ti y ves aquellas masas que están calumniando. Y él habla. Es suficiente. Es suficiente. Ahora, quiero que vean lo que dice. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Veamos por un momento el libro de Daniel. ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de autoridad? En Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel dice, seguí mirando las visiones nocturnas y las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno, que no será destruido. Él es esa roca, esa piedra no hecha con manos de hombres, que aplasta a todos los demás reinos. Y crece y crece y nunca termina. Somos ciudadanos de ese reino. Somos ciudadanos. Y cada cosa respecto a ese reino depende de Dios, sí. Pero este es un asunto asombroso. Aquel que está sentado a la diestra de Dios, a quien toda autoridad le ha sido dada, ¿él es Dios? Sí, nunca dejó de ser Dios. Pero lo que necesitas entender, su nombre. Nuestro hermano. Nuestro hermano, uno de nuestra clase, uno de nuestro tipo, y no se avergüenza de llamarnos hermanos, no porque la manera como hemos respondido, no, él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque él llevó todos nuestros pecados al Calvario. ¿No es asombroso? Él se hizo cargo del asunto. Cada vez que leo esto, mi mente va a José. José es rechazado por sus hermanos, echado a prisión, dejado allí a morir, y en un momento lo convocan. ¿Y qué pasa? Escucha. Es sacado de la cárcel en la cual él estaba allí trabajando. El faraón le dijo a José, aunque soy el faraón, sin tu permiso, ninguno levantará su mano o pie en toda la tierra de Egipto. Cristo, allí que estuvo en la tumba, Jesús nuestro Salvador, esperando el día en que nuestro Señor, que se levantó de la tumba y enviado a los cielos y se sienta a la diestra de Dios, y Dios le dice a él, sin tu permiso, ninguna mano ni ninguna pie será movido en todo el universo. Rey de reyes, Señor de señores.
Él es the aquel. administrator Él es of el all the eternal administrador de decrees. todos Man, los decretos the man eternos de Dios. Christ El hombre, Jesus, Cristo God Jesús, in the flesh, Dios encarnado, opens the seals abre los sellos and administrates the y entire eternal administra plan of todo el God. plan eterno de Dios hacia su consumación. I mean, that's security. Eso es Also seguridad. for the Great Commission, Jesus Pero said, también "Watch para la out gran in comisión, Revelation 3:7, Jesús le dice esto a la iglesia en Apocalipsis describe 3:7. himself as he Él who se is describe a holy, sí mismo como true, aquel que who es has the key santo, of que es David, verdadero, who quien opens tiene and no one will shut, la and llave de David, que shuts abre y and nadie no cierra, y que one cierra y nadie opens. abre. No one opens. Nadie abre. Kind of sounds a lot like what Suena Nebuchadnezzar said. un poco a lo que Nabucodonosor dijo. Él levanta su mano, él pone su mano en la mesa y nadie la mueve. ¿Qué es lo que esta autoridad significa para el misionero y en la labor misionera? Bueno, significa que avanzamos con la más grande confianza. Significa esto. Que significa que el que va con gozo. Significa que lo que Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 17 es verdad. Ustedes no me escogieron a mí, pero yo escogí a ustedes y los he señalado para que lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Él nos ha escogido para dar fruto. Él nos ha llevado a unión con Él. Su vida, su poder fluye de Él hacia nosotros para que nosotros llevemos fruto. Y no hay una pista de un quizás aquí. Si tú vas, porque mientras iban al monte, ¿van a hacer qué? Creciendo en su palabra, creciendo en confianza en Él, en oración, siendo más íntimos, en su unión con Él. Esos son los asuntos que necesitas considerar. Considera esos asuntos y todo lo demás tomará su lugar. Y sepa esto, que al final de nuestras labores, y sé que lo leímos anoche, habrá una multitud que nadie podrá contar, de toda tribu y lengua y nación, estando delante del trono y del Cordero, cubiertos de esas ropas blancas, clamando con una alta voz, la salvación le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Él ha ganado. Vamos a ganar. Él ha vencido. Nosotros hemos vencido en Él. ¿Ves eso? No te preocupes acerca de tu debilidad. Quiero darte algunas citas extraordinarias. La primera es de David Brown. Él dijo, ¿qué debe ser qué sentimientos debió esta comisión levantar en esos hombres? Ellos probablemente dijeron, conquistaremos el mundo por ti, Señor. Nosotros, pescadores de Galilea, sin ningunos medios, sin ninguna influencia, siendo de los más humildes. No, Señor, no te burles de nosotros. Pero Jesús responde, no me burlo de ustedes, ni los envío a la guerra en vuestra propia cuenta. Toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Vean y vean que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Ves eso? John Trapp. Jesús dice, ve, en eso mi fuerza, así como Gedeón con los madianitas. Sí, allí vencerás, sí, las fortalezas de Satanás, aunque no tienes sino lámparas y trompetas, se lograrán grandes cosas.
his authority, su autoridad, but to go out with his authority, el ir con su autoridad, the poetry behind. aquí es donde dejamos la poesía detrás. Y empezamos We start beating you under the eye. a entender esto. However, to go out with his authority, we must go out Debemos ir con su autoridad, bajo su autoridad. Y les presento a ustedes que este es el talón de Aquiles de las misiones modernas. Como dice en el libro de Jueces, no había rey. Yo diría, hemos ignorado a la autoridad, que es la palabra escrita de Dios, y cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Las estrategias misioneras no deben ser diseñadas ni por antropólogos o sociólogos o los expertos en las tendencias modernas de la cultura. No, eso debe ser llevado de la Escritura. Toda la metodología misionera debe ser tomada de la Escritura, y ese no es la labor de alguien con un diploma de misiones, es la labor del exégeta y el teólogo. Todo lo que hacemos en las misiones debe ser el producto del exégeta, de llevar de la Escritura. Debe ser el producto del teólogo sistemático que se da cuenta que la verdad de Dios es sin contradicción. Entonces, él pone ese curso no contradictorio en las misiones.